Hola, en este video se quiere mostrar una introducción a lo que es el propósito del álgebra, de estudio del álgebra. Para empezar, pues el álgebra consiste en la parte de las matemáticas que trata a las cantidades en general, representándola por medio de letras u otros signos. El álgebra igualmente es una forma de generalizar las operaciones matemáticas. Eso puede verse en unas expresiones comunes que se usan en álgebra, como son las que se encuentran en la tabla que está aquí a la derecha. Em, Hay unas expresiones verbales que permiten ser expresadas de manera escrita en forma simbólica, como por ejemplo, el doble o duplo de un número puede expresarse como 2x, asumiendo como que x es una cantidad cualquiera, no necesariamente desconocida, pero que es una cantidad cualquiera a la cual pues se le está haciendo su operación de duplo o doble. Entonces, el duplo, el doble o duplo de un número se puede escribir o se expresa como 2x. El triple de un número es 3x. El cuádruplo, o a veces también se lee cuádruple de un número, es 4x. La mitad de un número es x medios o x dividido entre 2 o x sobre 2. Un tercio de un número, x tercios o x sobre 3 o x dividido entre 3. Cualquiera de las expresiones funciona. Un cuarto de un número, x cuartos. Un número al cuadrado, x elevado al cuadrado. O también se dice x al cuadrado. O algunos dicen simplemente x cuadrado. Un número al cubo, x a la 3, pues que suele decirse x al cubo. O algunos dicen x simplemente x3. Un número par se expresa como 2x. Un número impar se expresa como 2x más 1. Dos números consecutivos son x es 1 y x más 1 es el siguiente. Dos números consecutivos pares, uno es 2x y el otro es 2x más 2. Dos números consecutivos impares, uno es 2x más 1, el otro es 2x más 3. Y si se desea descomponer o dividir o fraccionar cierta cantidad en dos partes, por ejemplo, esa cantidad para este ejemplo es 24, entonces una parte de esa cantidad será x y la otra parte de esa cantidad será 24 menos x. Son expresiones que se usan comúnmente en álgebra. Voy a dar un ejemplo de algunos de ellos o de todos si es el caso. Entonces, por ejemplo, si se dice el doble de un número, 2x, por ejemplo, un número podría ser 4. Entonces, pues su doble o su duplo será 2 por 4, es decir, será 8. ¿Sí? Si un número es, por ejemplo, 17, entonces su doble o su duplo será 2 por 17 y pues eso es igual a 34. Esa expresión del doble o duplo de un número es una expresión general, de manera que se puede aplicar para cualquier número. El triple de un número, 3x, entonces, bueno, tomando las mismas cantidades, pues si el número es 4, por ejemplo, entonces el triple de ese número será 3 por 4, es decir, 12. ¿Sí? Igualmente, esa expresión, el triple de un número, se puede aplicar a cualquier número. Igualmente, el cuádruplo de un número, también tomando el número 4, entonces el cuádruplo de un número, si se toma el número 4, pues entonces 4, que es el cuádruplo o el cuádruple, 4 por 4, pues es igual a 16. Igualmente, así como los casos anteriores, se puede aplicar para cualquier número, para cualquier cifra. La siguiente expresión, que es la mitad de un número, x medio. Entonces, por ejemplo, si el número es
Si el número es 7, pues entonces la mitad de un número será 7 dividido entre 2, es decir, 3,5. ¿Sí? Y se puede aplicar a cualquier cifra, a cualquier número. Un tercio de un número, entonces por ejemplo, si el número es 15, entonces 15 dividido entre 3, que es el tercio de ese número, en este caso pues es el tercio de 15, es igual a 5. Un cuarto de un número, pues si el número es 24, por ejemplo, entonces 24 dividido entre 4 será igual a 6. Es el cuarto de este número, en este caso el número 24. El cuarto de 24 es 16, o la cuarta parte de 24, perdón, es 6, o la cuarta parte de 24 es 6. Bueno, eh, un número al cuadrado, entonces si también, digamos que si se tiene un número al cuadrado, digamos 3 al cuadrado, pues 3 al cuadrado es 9, ¿sí? Un número al cubo, entonces por ejemplo si se tiene 2 elevado al cubo o elevado a la 3, pues entonces ese resultado será 8. Y es aplicable para cualquier otra cantidad, para cualquier otro número, ¿no? Eh, un número par, ¿sí? En este caso, pues un número par se representa en general como 2x y vale la pena pues revisar esa expresión que es válida para cualquier número. Por ejemplo, si el número es, si el número es 1, si el número es 1, entonces 2x será 2 por 1. Bueno, 2x será igual a 2 por 1, que es igual a 2. Si el número es 2, pues entonces 2x será igual a 2 por 2, que es igual a 4. Si el número es 3, entonces 2x será igual a 2 por 3, que es igual a 6. Y entonces aquí se está observando que por esta expresión general se están formando los números o las cantidades que son pares. En el caso de un número impar que es 2x más 1, ¿sí? También es una situación general. Entonces, considerando, por ejemplo, que x es igual a 1, entonces 2 por x, que en este caso es igual a 1, 2 por x más 1 es igual a 3. Si x es igual a 2, entonces 2 por 2 más 1 es igual a 5. Y así se irán formando los números impares. Por ejemplo, si x es igual a 3, entonces 2 por 3 más 1 es igual a 7. Y acá se están formando, así como se estaban formando los números pares, aquí también se están formando los números impares. Cada una de esas expresiones generales puede comprobarse siguiendo o aplicando la expresión a cada cantidad. Pues digamos que una forma fácil, rápida de identificar cuál es el comportamiento que tiene cada expresión es ir reemplazando el valor de x, cambiando el valor de x por los números naturales, por ejemplo, ¿sí? O sea, iniciando por 1, 2, 3, 4 y reemplazando el valor así como se estaba haciendo con los casos anteriores y observar su comportamiento. En el último caso, que es el caso de descomponer o dividir cierta cantidad o cierto número en dos partes, sí vale la pena observar pues cómo qué es lo que está ocurriendo acá. Esto se puede observar fácilmente, digamos, con una medida. Por ejemplo, si se toma cierta medida, digamos que, digamos que cierta medida, digamos que cierta medida corresponde a 24, como lo dice ahí, ¿no? Corresponde a 24. Y se quiere
se quiere descomponer o dividir o fraccionar esa medida en dos partes, sin tener, pues, digamos, muy claro cómo serán esas partes o cómo será el fraccionamiento o la división, entonces se puede hacer lo siguiente. Por ejemplo, si se define que una parte de esta medida es X, por ejemplo, entonces si esta parte de la medida es X, pues necesariamente la otra parte de la medida será 24 menos 24 menos X, ¿sí? Por ejemplo, si X fuera, eh, por ejemplo, 5, si X tuviera el valor de 5, pues entonces necesariamente la otra parte tendría el valor de 19. Si X tuviera el valor de 11, necesariamente la otra parte sería 13. Y así se podría evidenciar pues esa relación entre esas dos partes, cómo queda fraccionada o cómo queda dividida esa medida. Si por ejemplo una parte es 3 y la otra parte necesariamente será 24 menos 3, que es entonces 21. Eso también incluye, por ejemplo, pues que si una parte es 12, pues la otra parte es 12, o sea que la medida o la longitud o la cantidad que se esté manejando que dividida por la mitad también es una división válida, ¿no? Es un fraccionamiento válido. Entonces, eso también es viable. Bien, esas son, digamos, algunas expresiones que se usan en álgebra, ¿sí? Y su aplicación, o más bien su explicación, cómo es que se interpretan esos fraccionamientos. Miramos un ejemplo de utilización del álgebra, que es en el cual se usa esto de las expresiones que se han visto en la diapositiva anterior. El ejemplo dice que en una caja hay mezcladas mandarinas y naranjas. Se sabe que la cantidad de mandarinas es el doble de la cantidad de naranjas. Y también se sabe que sumando las mandarinas y las naranjas, en total hay 216 en la caja. Se desea saber cuál es la cantidad de mandarinas y de naranjas que hay en esa caja. Bien, entonces esta es una situación de ejemplo de aplicación de el álgebra, de situaciones en las cuales se puede conocer o se puede manejar el álgebra. En este instante, no se conoce cuál es la cantidad de mandarinas y naranjas exactamente, pero el álgebra va a permitir conocer precisamente cuál es la cantidad de naranjas y también cuál es la cantidad de mandarinas que hay en esa caja, con esos datos que se encuentran ahí, sin que el texto esté diciendo cuál es la cantidad de cada una, se puede encontrar, se puede conocer cuál es la cantidad que hay en la caja exactamente de cada una de esas frutas, bien sea mandarina o bien sea naranja. Entonces, eh, digamos que a modo de representación, voy a, voy a tener el, la cantidad de naranjas, voy a poner aquí, digamos que esta es una naranja, que esta es una naranja y que esta es una mandarina. A veces no es, por los tamaños no es tan fácil identificarlas. Entonces voy a poner que esta es una naranja. De hecho, pues precisamente por su dificultad a veces de diferenciación, voy a poner acá entonces que esta es una naranja y esta es una mandarina. El problema está mencionando que la cantidad de mandarinas es el doble de la cantidad de naranjas. Entonces, pues, si se expresa que la cantidad de naranjas es, por ejemplo, una cantidad desconocida, X, ¿sí? Pues se podrá saber entonces como la cantidad de mandarinas es el doble de la cantidad de naranjas, pues entonces la cantidad de mandarinas será 2X. Y acá se está empleando lo que se vio en la diapositiva anterior con el uso de la tabla, donde el doble representa, el doble o duplo representa tomar la cantidad y multiplicarla por el número 2. Adicional a esto, se está diciendo que, bueno, que si hay una cantidad de naranjas y hay una cantidad de mandarinas.
La cantidad de naranjas no se conoce, pero se va a tomar que vale como X, ¿sí? Es una cantidad desconocida por ahora, y que la cantidad de mandarinas es el doble de esa cantidad desconocida. Y se sabe que la suma de la cantidad de naranjas y la cantidad de mandarinas es igual a 216. Entonces, si tomo la cantidad de naranjas que hay y le sumo la cantidad de mandarinas, que es el doble de la cantidad de naranjas, pues entonces esa suma será igual a 216. Eh, en álgebra, esto que está aquí, ¿sí? A cada uno de estas partes en esta expresión algebraica que se encuentra a la izquierda del signo igual, pues a cada uno de estas partes se le llama términos, ¿sí? Y acá se tiene que son términos semejantes, se llama términos semejantes porque la letra y su exponente son idénticos, ¿sí? En este caso, pues X y X, entonces se pueden sumar. Cuando a una letra no se le observa un número antes, así como en el caso de este 2 que se encuentra antes de la X, cuando no se le observa ningún número antes, se sobreentiende que es el número 1. Entonces, aquí hay una X más 2X, pues es igual a 3X, ¿sí? Y pues eso es igual a 216. Cuando se, se escribe esto que está aquí, ¿sí? Ya con esto se está definiendo lo que se conoce como una ecuación. Una ecuación o en una ecuación se encuentran igualadas dos expresiones de tipo algebraico. ¿Sí? La cantidad numérica también podría considerarse o podría interpretarse de esa forma aquí. Eh, de manera que entonces una expresión que se encuentra a la izquierda del igual, que viene siendo o que se le llama el miembro izquierdo, es igual a una cantidad o a una expresión que se encuentra a la derecha del signo igual, que viene siendo entonces el miembro derecho de la ecuación. Se hacen las operaciones que puedan hacerse en cada uno de los dos miembros de la ecuación. Y pues quedó en este caso que x más 2x es igual a 3x igual a 216. En una de las operaciones que puede hacerse en álgebra, entonces este 3 que está multiplicando al valor desconocido que es x y con el propósito de conocer cuánto es ese valor, entonces ese valor se despeja o esa incógnita se despeja. ¿Sí? A eso de despejar se le llama al proceso de dejar sola o aislada esa letra o esa incógnita, ¿sí? Que se desea conocer. Y este 3 que estaba multiplicando, pues se transpone a dividir. Transponer es el hecho de, entre comillas, mover una cantidad o una expresión o una parte de un miembro al otro miembro. Entonces, acá este 3 está multiplicando, se transpuso para dividir, entonces esto es igual a 216 dividido entre 3. Lo que resulta, haciendo pues la operación con la calculadora, lo que resulta en que 216 dividido entre 3 es igual a 72. Entonces, este resultado es igual a 72. Este resultado está indicando ya lo que vale X, o esta cantidad es desconocida inicialmente. Por tanto, si X es igual a 72, entonces representa que la cantidad de naranjas que hay es 72 naranjas. Y la cantidad de mandarinas, siendo el doble de la cantidad de naranjas, pues entonces será igual a 144. O sea, la cantidad de mandarinas será igual a 144. Pues eso se puede verificar que es 144 más 72, entonces es igual a 216, que es la cantidad total de frutas que se encuentra en en esa caja, mezclando las naranjas con las mandarinas. Bien, este ha sido eh, una introducción al empleo de lo que es el álgebra, ¿sí? Algunas descripciones que tienen que ver
con expresiones muy utilizadas en álgebra y una aplicación pues que al final termina siendo como el objeto del álgebra, que es el uso de las denominadas ecuaciones, ¿sí? Y estas ecuaciones pues con el álgebra se propone resolverlas, que es lo que corresponde o consiste en encontrar el valor de aquellas cantidades que sean desconocidas, pero que se pueden conocer o se pueden calcular a partir de unos datos que brindan o que dan pues, los textos problema, las situaciones problemas de tipo algebraico. Bien, espero que este video haya sido útil para comprender el tema. Gracias por su atención.